Hola, ¿qué tal? En este video voy a continuar con el tema de probabilidad. Ya les voy a explicar cómo hacer algunos cálculos con algunos ejemplos sencillos. Espero ser lo más claro posible. Igual en las sesiones en Meet en vivo pues podemos discutir más acerca de si tuvieron alguna duda o de la resolución de este tipo de problemas. Y también tendrán pues alguna actividad extra, alguna tarea para que ustedes vayan viendo si realmente están comprendiendo estos temas. Entonces, bueno, vamos a comenzar ya sin más preámbulo. Voy a poner la presentación. Y bueno, lo primero, podríamos definir algunos pasos para hacer el cálculo de la probabilidad de cualquier evento. Y siguiendo estos pasitos, pues tal vez sea un poco más sencillo resolver este tipo de problemas. Primero, lo que tenemos que hacer es definir el experimento. Entonces, debemos de describir este proceso en el cual usamos una observación y el tipo de observación que va a ser registrada, ¿no? Ya hablamos en el video pasado del que es un evento. Entonces, yo puedo tener diferentes respuestas de ese experimento. Depende cómo yo define el experimento y cómo defina esos eventos. Entonces, después tengo que listar entonces todas esas posibles respuestas que van a ser eventos simples y asignar la probabilidad de cada evento simple. Luego, determinar la composición del evento de interés, si en este caso es un evento compuesto o un evento conjunto, y finalmente es calcular la probabilidad del evento. ¿Cómo se hace esto? Pues sumando las probabilidades de los eventos simples, y ya sabemos que al final todos estos eventos nos deben de dar 1. Por ejemplo, definir el experimento. Mi experimento va a ser lanzar una moneda. Ese es el experimento. 2. Listar los eventos posibles. El evento A va a ser sacar águila y el evento B va a ser sacar sello. Asignar la probabilidad a cada evento. Para A va a ser 50% y para B 50%. O 0.5 y 0.5. Determinar la composición del evento de interés. Aquí solamente va a quedar como un evento simple, es decir, que salga sello o águila, el evento A o el evento B. Y finalmente calcular la probabilidad del evento, es decir, sumando las probabilidades. 0.5 más 0.5, yo tendría 1 de probabilidad. Es un ejemplo muy sencillo, pero es simplemente para esquematizar cómo sería pues una manera de ir siguiendo esta metodología pues, para poder hacer el cálculo de las probabilidades. Tenemos que ver alguna nomenclatura también, que es común que se presente en los libros, y cómo podemos definir o preguntar acerca de algunas probabilidades. Por ejemplo, tenemos una probabilidad de ocurrencia de A y B, es decir, que ocurra el evento A y el evento B al mismo tiempo. Recuerden que tenemos diferentes tipos de eventos y se van a calcular de una forma diferente. En este, cuando yo digo probabilidad de ocurrencia A y B, me refiero a que sucedan al mismo tiempo y se representan como yo lo tengo ahí, con esa probabilidad A y eso que parece pues una especie de U invertida, B, que sería y lo leemos así, intersección AB. Entonces eso significa ese símbolo que tenemos ahí o esa nomenclatura que tenemos ahí, intersección AB, que es lo mismo que si yo les preguntara la probabilidad de que ocurra A y B. Entonces, cualquiera de las tres formas, como se los presente, significa lo mismo. Es decir, que el evento o la respuesta sea los eventos que suceden al mismo tiempo, el evento A y el evento B. Podemos tener uno diferente, que si se fijan ya les había explicado que aquí cambia simplemente de si yo digo A y B a decir A o B. Entonces, cuando yo digo A o B, quiere decir que ocurre uno o el otro, no que ocurran al mismo tiempo como en el caso anterior. A esto se le llama A unión B o la probabilidad de A unión B y se escribe con esa nomenclatura que vemos como la probabilidad y entre paréntesis A, este símbolo como una U muy ancha, B. Entonces eso significa probabilidad A unión B. Entonces cuando ustedes vean alguno de estos símbolos, eso es lo que significa, ¿sale? Esto significa probabilidad de A intersección B y significa la probabilidad de que ocurra A y B, es decir, al mismo tiempo. Y este de aquí significa la probabilidad de A unión B, es decir, la probabilidad de que ocurra A o B.
Y también tenemos una probabilidad que vamos a ver un poquito más adelante, también se le llama probabilidad condicional. Aquí la tenemos. La probabilidad de A dado que ocurrió, perdón, la probabilidad de B dado que ocurrió A. Y esta es la nomenclatura, probabilidad de B, una barra A, ¿sale? Entonces, ¿eso qué significa? Esta nomenclatura, ¿qué significa? Probabilidad condicional. O si lo queremos leer en este pequeño enunciado sería probabilidad de B dado que ya ocurrió A. ¿Qué es esto? Vamos a ver algunos ejemplos más adelante, pero es decir, si yo saqué, por ejemplo, vamos a poner el caso del experimento de que yo seleccione una persona al azar en el grupo y mis dos eventos simples, uno sería el género, hombre o mujer, y el otro evento simple sería la edad, mayor de 20 años y menor de 20 años. Y entonces una probabilidad condicional sería, ¿cuál es la probabilidad de que la persona que yo elija tenga más de 20 años cuando elegí a una mujer? Eso es una probabilidad condicional. ¿Cuál es la condición? Que yo ya elegí a una mujer. ¿Sale? Entonces, ¿por qué va a cambiar la probabilidad? No es lo mismo la probabilidad de que sea mayor de 20 años solamente, porque entonces ya lo vamos a discutir un poquito más adelante, ya estoy como que haciendo un poquito más pequeño mi grupo. ¿Cuál es la probabilidad de que sea mayor de 20 años, pero cuando yo selecciono primero una mujer o cuando yo tengo solamente al grupo mujer? Eso es una probabilidad condicional. Vamos a ver algunos ejemplitos más adelante. Y esto los podemos representar con los espacios muestrales con unos diagramas de Venn, que ya les había hecho, pues son muy sencillos y para algunas cosas nos sirven pues para visualizar o entender un poco el proceso. Aquí tengo yo el evento A, ¿no? Que sería esta elipse que está aquí y luego el evento B. Y entonces todo esto que yo tengo acá es mi espacio muestral y luego yo tengo lo que está encerrado en este círculo es lo que yo defino como mi evento A. Y luego lo que yo pongo en este otro elipse es el evento B. Y entonces lo que queda aquí en los dos elipses traslapado es lo que yo conozco como la intersección, es decir, este primero que tengo acá, es decir, probabilidad de A y B. La probabilidad de A y B es esto que yo tengo aquí en esta intersección. Y la probabilidad de la unión, que es este segundo, o la probabilidad de que ocurra A o B, pues serían todos los que tengo en A y todos los que tengo en B. Esto, por ejemplo, ¿por qué viene una A' acá? Acá se le llama A', esto cuando tiene esta pequeña comilla aquí arriba. A' se le llama a todo lo que no es el evento A, ¿vale? Entonces, eso es el evento A', todo lo que no es el evento A, ¿sale? O lo que queda fuera del evento A. Ahorita lo definimos con otra diapositiva. Entonces, bueno, esto ya es algo de lo que les comenté ahorita. Cuando se realiza un experimento aleatorio, es decir, al azar, podemos obtener diferentes resultados posibles y entonces cualquier resultado o al conjunto de todos esos resultados posibles es lo que le llamamos el espacio muestral. Ya habíamos hablado de eso. Suceso al subconjunto de esos resultados, ¿sale? Y suceso contrario, que es lo que les acaba de decir, es el suceso, por ejemplo, si estamos hablando del suceso A, lo contrario o lo complementario, lo que es decir, lo que no es tan A, sería A', ¿vale? Entonces, eso es lo que conocemos como el suceso complementario. Y entonces ya tenemos los sucesos unión A y B o A intersección B, que ya quedamos que así es la nomenclatura, al formar dos resultados experimentales que está en A y en B. O podemos tener A o B, que sería el evento o la probabilidad de A unión, sí, la intersección, perdón, la probabilidad A unión B. Entonces, esto bueno, es lo que les acaba de comentar la otra diapositiva y es lo que vamos a seguir revisando ahorita con algunos ejemplos. Y el intersección, aquí lo tenemos, el intersección que es A y B, y su nomenclatura, A intersección B. Inclusive también se puede poner solamente A-B, es la intersección AB, y son cuando ocurren los dos al mismo tiempo, ¿sale? Es lo mismo que ya les había comentado en la diapositiva anterior. Les había comentado también que había unas definiciones axiomáticas. Estas definiciones axiomáticas son como una especie de reglas que siempre se presentan, que son, digamos, hasta cierto punto obvias, ¿no? Que ya habíamos comentado inclusive, pero es bueno que lo volvamos a mencionar.
no podemos tener probabilidades negativas. Esto es lo que significa probabilidades no negativas, es decir, que yo no puedo tener probabilidades menores de 0. La probabilidad total va a ser 1, tampoco puedo tener probabilidades mayores a 1. Y entonces también tengo una propiedad de aditividad, en donde yo estoy sumando, es decir, la probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad del evento A más la probabilidad del evento B. Si mi intersección es igual a 0. Entonces, ahorita definimos esto. ¿Por qué tenemos esta formulita y a qué se refiere si la intersección es igual a 0? ¿Sale? Ahorita lo vemos con una regla de aditividad especial, pero que de hecho, bueno, si ustedes estuvieron en la clase pasada, en Meet, es algo como lo que comentaba ya su compañero Gerardo acerca de cuando nosotros calculamos dos eventos o la probabilidad de dos eventos y que estos se repiten en un mismo resultado. Entonces ahorita lo vemos con algunos ejemplos. Esta es la regla general de la adición. Entonces la unión de dos eventos A y B los puedo calcular con la siguiente fórmula. La probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B, que era lo que les comentaba que su compañero Gerardo decía en la clase de MIT que tuvimos. Entonces, este ejemplo de la probabilidad lo vimos inclusive, o lo podemos ver nuevamente con el caso de la carta o de las barajas, ¿no? En donde yo les preguntaba de la probabilidad de sacar una carta que fuera as y que fuera de color rojo, ¿no? Y entonces ustedes me decían cuál era la probabilidad. Ahorita lo vemos con unos ejemplos para que quede bien claro. Aquí están los ejemplos, miren, aquí va a quedar más claro. Nosotros tenemos el espacio muestral, ¿sale? Nuestro espacio muestral está formado por 12 elementos o puntos muestrales, que son los asteriscos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y acá 12, ¿sale? Entonces, ¿cuál es el evento A? El evento A son estos que están en este elipse rojo y el evento B son estos que están en el elipse azul. Si se fijan, yo tengo una intersección, un punto en donde están ocurriendo los dos al mismo tiempo. Es decir, si el evento A es rojo y el evento B es azul, aquí están ocurriendo los dos al mismo tiempo. Por un decir, ¿no? Podría ser cualquier otro tipo de variable, porque a lo mejor ahorita me dicen, bueno, ¿cómo es que ocurre el mismo color en estos eventos? Bueno, nada más es un ejemplo. Aquí entonces, ¿cuál es la probabilidad de A? La probabilidad de A sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 entre mis 12 eventos, entre mis 12 puntos muestrales totales. Entonces, por eso la probabilidad de A es igual a 7. ¿Cuál sería entonces la probabilidad de B? 1, 2, 3, 4, 5, 6 entre 12, ¿sale? Entre mi total. Eso sería entonces la probabilidad de B. ¿Cuál sería la probabilidad de que ocurran los dos al mismo tiempo? Entonces aquí lo tengo, 1, 2, 3. Entonces mi probabilidad de la intersección, esto es lo que significa esto que tengo yo aquí de forma gráfica, la probabilidad de intersección, es decir, la probabilidad de que A y B ocurran, sería de 3 doceavos. Y entonces, si se fijan, estamos siguiendo los pasitos que veíamos al inicio. Yo ya definí de forma individual las probabilidades que tengo, la probabilidad de A, la probabilidad de B, pero también la probabilidad de la intersección. Entonces, eso ya me sirve para calcular otras probabilidades que pueda requerir. Por ejemplo, la probabilidad de A unión B, que esa es una probabilidad que me pueden pedir. Que no se confunda con la probabilidad de la anterior que yo tenía acá, la probabilidad de A intersección B, es decir, la probabilidad de que ocurra A y B al mismo tiempo. Pero ahora yo les pregunto la probabilidad de que ocurra A o B. Esto significa esta probabilidad que yo tengo aquí. Recuerden que esto es la probabilidad de A unión B. O si yo lo pongo en un pequeño enunciado sería la probabilidad de que ocurra A o B. ¿Sale? Recuerden que aquí sería A o B. Entonces, la formulita sería la siguiente. Probabilidad de A, que ya la sacamos en la diapositiva anterior, 7 doceavos, menos la probabilidad de B, que sería 6 doceavos, menos la probabilidad de A intersección B, es decir, estos que tengo aquí.
es decir, el menos 3 doceavos. Y eso me va a dar igual entonces una probabilidad de 10 doceavos. ¿Por qué estamos quitando esto? Les decía, es lo que ya habíamos comentado en una sesión de Meet, porque si no quito yo estos, estoy sobreestimando mi valor de probabilidad. ¿Por qué? Porque es como si yo estuviera contando nuevamente esos puntos que yo ya incluí aquí en A y que ya incluí en B. Entonces, estos tres ya están incluidos aquí en este 7 doceavos y en este 6 doceavos. Entonces, tengo que quitárselos, estos tres que tengo aquí, para que me dé la probabilidad correcta. Entonces, esto no se les vaya a olvidar, porque si ustedes tienen una intersección, como en este caso, y no la restan, entonces van a sacar un resultado incorrecto, ¿sale? Entonces, eso es la probabilidad de A unión B, es decir, la probabilidad de que ocurra A o B. Si yo les preguntara cuál es la probabilidad de que ocurra A y B, es decir, la intersección, este aquí lo pueden ver luego, y ya lo vimos en la otra diapositiva, 3 doceavos. Entonces, si se fijan, son diferentes. Muy diferente 10 doceavos a 3 doceavos. Y lo único que cambia, pues, es si es A y B o si es A o B, es decir, intersección o unión. Bueno, esto es lo de la regla especial de adición, ahorita lo vemos con algún ejemplo. Si se fijan, yo puedo simplificar, digamos, la formulita. Aquí ya no tengo el otro término que es menos la intersección AB. ¿Esto por qué? Porque yo en ciertos eventos es imposible que tenga los dos al mismo tiempo. Y aquí está el ejemplo. Y ahorita lo vemos con el diagrama de Venn para que quede claro. Dice, una línea de envasado de vacunas muestra que hay frascos correctamente llenos, 900. Y hay frascos con menos dosis, 25. Y hay frascos con más dosis, 75. Entonces, ¿cuál será la probabilidad? Vamos a decir que la probabilidad de que yo tenga frascos con menos dosis, la probabilidad de A, vamos a decir que es eso. Entonces, la probabilidad de menos dosis sería 25 entre el total que serían 900 más 25 más 75 son 1000. Entonces yo tengo 25 entre 1000, ¿sale? Tengo los que están correctamente llenos y los que los que no están bien llenos. Y luego hay ¿cuál será la probabilidad? Vamos a decir que es la probabilidad de B, los que tienen más. Entonces esos serían 75 entre 1000. Entonces, esas serían las dos probabilidades que yo podría tener. O inclusive yo les podría preguntar una tercera probabilidad. ¿Cuál será la probabilidad de los frascos que están correctamente llenos? Pues sería 900 entre 1000. ¿Sale? Pero ahora, ¿qué tal si yo les pregunto cuál es la probabilidad de llenado incorrecto? ¿Qué es un llenado incorrecto? Pues el llenado incorrecto es que tenga menos dosis o que tenga más dosis. Eso es un llenado incorrecto. Pero si se fijan, entonces aquí no pueden ocurrir los dos al mismo tiempo. Yo no puedo tener un frasco en el que tenga más dosis y al mismo tiempo menos dosis. Y entonces aquí los eventos son mutuamente excluyentes, que ya también hablamos de ellos. Es decir, si yo quiero sacar la probabilidad de simplemente de los frascos que no están correctamente llenados, es decir, la probabilidad de A unión B, yo solamente tengo que sumar la probabilidad de A y B, que sería 25 entre 1000 más 75 entre 1000 y listo, se acabó. Esa es la probabilidad. Yo no le tengo que restar aquí la unión, porque yo no tengo una unión, es decir, no es posible que tenga frascos que estén llenos y vacíos al mismo tiempo. Entonces, para estos casos, si a ustedes se les olvida poner la intersección, pues no hay problema. De hecho, si ustedes ponen la intersección, ese valor va a ser 0. O sea, sí lo podrían poner en la fórmula, como lo vimos hace un momento. Probabilidad de A más probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B. Pero el valor de la probabilidad de A intersección B va a ser igual a 0. Entonces, aquí no hay problema. El problema es cuando se equivocan al contrario, es decir, que si tienen una intersección y se les olvida ponerla o restarla, ¿sale? Entonces, ahorita lo vemos con este diagramita de Venn. Si se fijan, aquí tengo otra vez el evento A y el evento B. Y entonces, ¿cuál es la probabilidad del evento A? La probabilidad del evento A son 4 doceavos. Sigo teniendo 12 elementos en mi espacio muestral. Entonces son 4 doceavos. ¿Cuál es la probabilidad de mi evento B? 3 doceavos. ¿Cuál es la probabilidad de A unión B? La probabilidad de A, es decir, 4 doceavos, más la probabilidad de B, es decir, 3 doceavos, lo que me va a dar 7 doceavos. Si yo les preguntara cuál es la probabilidad de intersección
A y B, pues es 0, porque en ningún momento hay elementos en los dos eventos, ¿sale? Yo no tengo puntos muestrales que coincidan en los dos eventos. Entonces aquí no es necesario poner ese menos probabilidad de la intersección, o si lo ponen, les digo, pues sería 0 al final de cuentas. Entonces aquí no hay mucho problema. Si ustedes ven bien el problema, si lo identifican y saben que son eventos mutuamente excluyentes, que no se pueden repetir los dos resultados en el mismo evento, pues entonces no tendrían problema si ustedes ponen o agarran la otra fórmula donde sí viene la resta de la intersección. Entonces hay que tener cuidado nada más con eso. Les digo, en este no hay mucho problema. En donde podría haber un poquito más de problema es porque aquí sí, si no ponen este término de la intersección, de la resta de la intersección, ahí sí estarían calculando mal cuando tenemos este tipo de problemas. Ok, aquí hay algunos ejemplos. Esto lo hago, digamos, en clase. Yo creo que lo voy a dejar para clase para ver si le están entendiendo. Me lo voy a brincar, de hecho. Sí, me lo voy a brincar para que lo vean, lo veamos en clase, ¿sale? Les voy a preguntar de esas probabilidades para ver si están entendiendo. Ok, me la voy a brincar. Tenemos otra que les había dicho también al principio, que es la probabilidad condicional. Aquí lo que sucede en la probabilidad condicional, que es lo que dice el texto ahí, es que yo estoy reduciendo, digamos, mi espacio muestral o mi universo de resultados. Y les puse el ejemplo de las dos variables, edad y sexo, ¿no? Entonces, no es lo mismo que yo les pregunte la probabilidad de sacar al azar una persona mayor de 20 años, a decir cuál es la probabilidad de sacar una persona mayor de 20 años cuando yo ya elegí a una mujer. Porque entonces de tener a lo mejor 30 personas, lo reduje a lo mejor 12 personas que eran solamente las mujeres. Entonces, eso es la probabilidad condicional. Yo estoy metiendo una condición ahí. ¿Cuál es la condición? En este caso es que sean mujeres, ¿sale? Entonces, obviamente cuando yo hago esta probabilidad condicional, como se reduce mi universo, mi espacio muestral, la probabilidad va a crecer, ¿sale? No es lo mismo la probabilidad de encontrar una persona mayor de 20 años en todo el grupo, sin importar que sean hombres o mujeres, a encontrar una persona mayor de 20 años en el grupo solamente de mujeres. Entonces, esa es una probabilidad condicional y que tenemos, por ejemplo, aquí en el diagramita de Venn para mostrarles la fórmula. Esta es la fórmula. Sale también, así como la regla de adición, aquí tenemos una pequeña formulita. Entonces, ¿cómo se lee esta fórmula que yo tengo aquí? Se lee la probabilidad de A dado B, o la probabilidad de A sabiendo que pasa B, o la probabilidad de A condicionado a B. Cualquiera de las dos formas es correcta, ¿sale? Entonces, si se los cambio, por ejemplo, y primero pongo B, aquí primero B y luego A, entonces sería al revés. ¿Cuál es la probabilidad de B dado A? Es decir, ¿cuál es la probabilidad de B una vez que ocurrió A? Y entonces, de cómo pongan aquí o cómo les pregunten, es lo que va a ir aquí en el denominador. ¿Por qué? Esto de acá arriba, en el numerador, nunca va a cambiar. Siempre va a ser la probabilidad de A intersección B. No importa que ustedes les pregunten la probabilidad de A dado B o la probabilidad de B dado A. Esto siempre se va a mantener igual. Siempre va a ser la probabilidad de A intersección B. Pero, si por ejemplo yo les pregunto y así como está aquí, pues abajo queda la probabilidad de B. Pero si yo se los cambio a la probabilidad de B dado A, esto queda igual, pero aquí entonces ya quedaría la probabilidad de A, porque A se está convirtiendo en mi grupo condicional, sobre el que yo estoy reduciendo el espacio muestral o el universo, ¿sale? Entonces, aquí yo les pregunté cuál es la probabilidad de A una vez que ocurrió B. Entonces la probabilidad de que haya ocurrido eso es, pues todo lo que tengo aquí, sobre el total, que en este caso yo ya lo estoy definiendo como B, yo ya lo estoy condicionando a B. Entonces nada más hay que tener cuidado con eso, ¿sale? ¿Qué les preguntan ustedes? Aquí arriba siempre va a quedar la intersección y aquí abajo va a quedar dependiendo sobre cuál sea la condicional, la probabilidad de A o la probabilidad de B, ¿sale? Entonces,
Es importante que no vayan a confundir, aquí vienen algunos errores frecuentes, esta probabilidad condicional con la intersección. La pura intersección es eso, intersección, pero probabilidad condicional es, aparte, la probabilidad sobre un determinado grupo o un determinado evento. ¿Por qué? Porque efectivamente en ambos medimos la intersección, pero en el primer caso, donde solamente les preguntan intersección, es respecto a la totalidad, es decir, 1. Pero cuando es condicional, les decía, ya no es sobre 1, es sobre un grupo más reducido. Por ejemplo, en este caso sería respecto al grupo B, como yo les estaba diciendo en la diapositiva anterior, respecto al grupo mujer, ¿sale? Sobre el evento mujer. Entonces ya se reduce, ya cambia la probabilidad. Entonces eso es importante, ¿no? Vamos a hacer algunos ejemplos para que luego quede claro. Estos también, no se los voy a poner ahorita, pero creo que ya los vieron. No, bueno, no los han visto. ¿Y por qué no está la respuesta? Mejor se los voy a preguntar en la clase o en la sesión de Meet, ¿sale? Para que los vean y ver si más o menos entendieron. Más o menos se puede intuir la probabilidad condicional. Digo, si seguimos haciendo estos diagramitas, yo por ejemplo podría verlo aquí. Si se fijan, sí son intersecciones, efectivamente, pero las intersecciones van a cambiar. No es lo mismo esta intersección en donde yo tengo una mayor cantidad que me abarca A cuando yo tengo este B, que esta que solamente me abarca pues un espacio más pequeño. Si fijan, queda un borde aquí. Entonces, aquí en este caso, si yo digo la probabilidad de A sería 25%, hablando o haciendo el ejercicio de simplemente por la figurita, las áreas como se presentan. ¿Sale? Porque todo el cuadro representaría la probabilidad de 1, es todo mi espacio muestral. Entonces dividimos en 4 y por eso A sería 0.25 o un cuarto, ¿sale? Entonces estamos haciendo esta suposición de que todo este cuadro que se ve aquí es la totalidad. ¿Cuál es la probabilidad de B? La probabilidad de B pues podría ser 0.1 porque abarca solamente el 10%, digamos, de todo mi cuadro más grande que tengo aquí. ¿Cuál es la probabilidad de A intersección B? En este caso sería la misma porque todo está contenido en mi evento A. Todo se intersecta pues en el evento A. Y acá, por ejemplo, tengo lo mismo. 25% o 0.25 o un cuarto, lo que corresponde a la probabilidad de A. Vamos a decir nuevamente que la probabilidad es 0.10, pero si fijan aquí la intersección ya bajó de 1. ¿Por qué? Porque este cuadrito azul, o lo que es solamente la probabilidad de B, este cuadrito que está con rojito aquí, ya representa una menor porción de lo que es la probabilidad de A, o abarca menos probabilidad de A. Entonces podríamos decir que es 0.08. Esto es obviamente de 0.10, 0.8, eso sí ya es un cálculo así como, tendríamos que ver así ahorita créanme, ¿no? O sea, porque es nada más un gráfico, ¿no? Pero supongamos que efectivamente este cuadro sí representa efectivamente el 10% o 0.10, y esto de aquí en rojito, ¿no? Del cuadro B representa el 0.08, ¿no? Si tuviéramos, obviamente, pues esto es así como nada más una representación gráfica, pero es algo que vamos a estar haciendo ya con datos, ¿no? Y no va a ser así como que, ay, es que el cuadro representa esto, no, pues van a tener los datos para tener esa certeza, ¿no? Y realmente aquí ahorita no me interesa que vean, simplemente es para explicarles la probabilidad condicional, ¿sale? Realmente pues no me interesa que de veras saquemos este y este de aquí. Me interesa que vean, por ejemplo, que la probabilidad de A, como lo tenemos aquí, la probabilidad de A dado B, es decir, la probabilidad de A cuando ocurre B es igual a 1. O sea, si se fijan aquí, cuando ocurre B, siempre vamos a tener A, por eso es 1, ¿no? La probabilidad de A, una vez que ocurre B, siempre va a ser 1, porque todo el cuadrito de B está incluido en el cuadro de A. Acá no, acá queda un pedacito, y entonces si aplican la formulita, la probabilidad de A dado B, entonces tendrían que la intersección es 0.08 entre 0.1, y entonces obtendrían efectivamente el, el, el valor de 0.8, ¿sale? De la condicional.
Nada más es como para que, no sé, intentemos visualizar un poquito como si fuera un diagrama de Venn, cómo se traslapan pues los eventos y cómo a veces estos eventos pueden estar, cómo cambia pues el concepto de la totalidad de todo mi espacio muestral cuando yo hablo de una probabilidad condicional. Ya no es todo mi espacio muestral, simplemente es una pequeña fracción de ese espacio. Vamos a hacer más ejercicios para que esto de la condicional también quede más claro. Aquí hay otro ejemplo, igual con grafiquitas. Si se fijan acá, yo solamente tengo un cuadrito y entonces esa probabilidad de A dado B, es decir, la probabilidad de A una vez que ocurre B es de 0.5. Se fijan, es solamente esto que tengo yo aquí en rojito. Y se fijan acá en este otro ejemplo, pues es 0, ¿sale? Yo tengo 0 completamente, ¿por qué? Porque A y B nunca se traslapan. Entonces ni siquiera necesito hacer un cálculo. Simplemente sé que va a ser 0 porque no se pueden traslapar. ¿Qué tengo yo aquí? Tengo eventos mutuamente excluyentes. Es lo que les decía en algún ejemplo también. Yo no puedo sacar águila y sello al mismo tiempo. Entonces son eventos mutuamente excluyentes porque los dos no pueden ocurrir al mismo tiempo. Entonces, ¿qué ocurre también con esa probabilidad condicional? Pues lo que ocurre es que es 0. Es decir, ¿qué probabilidad hay de que pase A cuando ocurre B? Pues ninguna. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra B cuando pasa A? Ninguna. Entonces ahí las probabilidades condicional tampoco les digo necesitan hacer ningún cálculo, es la intersección porque la intersección simplemente es 0, ¿no? Entonces, si ustedes quieren dividir 0 entre un número, es 0, ¿sale? Entonces no pueden hacer eso. Entonces, eso sería, digamos, una forma gráfica, más o menos visual, de tratar de explicar esto de las probabilidades condicionales, que es algo muy parecido a lo que veíamos con los primeros diagramas de Venn. Entonces, bueno, sé que esto puede resultar un poquito enredoso, pero vamos a hacer ejercicios para que quede claro. La probabilidad conjunta, esto ya lo habíamos visto. ¿Cuál es la probabilidad conjunta? Podemos hacer algunas arreglos o reacomodos de las diferentes formulitas que ya vimos para ir sacando lo que nos están preguntando. Por ejemplo, de la expresión que es una condicional, la probabilidad de B dado A, y este es el cómo se saca, es decir, la probabilidad de la intersección A y B entre la probabilidad de A, ustedes pueden despejar la probabilidad de la intersección. ¿Esto para qué nos sirve? Yo les puedo decir, pues la probabilidad de la condicional es tanto y la probabilidad de el suceso A es tanto. ¿Cuál es la probabilidad de A intersección, de la A intersección B? Pues simplemente despejan aquí o hacen un acomodo, ¿no? Entonces, la probabilidad de A intersección B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad condicional de B una vez que ocurrió A, ¿sale? Y entonces esto se llama ley de la multiplicación de probabilidades. Simplemente es hacer un arreglo. Les decía, de aquí ya pueden ustedes calcular diferentes probabilidades simplemente reacomodando o despejando. Esta probabilidad de A intersección B recibe el nombre de probabilidad conjunta, ya lo vimos en el video pasado, porque corresponde a la probabilidad de que se presenten resultados comunes los eventos A y B, ¿vale? Que ocurran los dos al mismo tiempo. Entonces ya habíamos revisado la probabilidad conjunta y la otra probabilidad, la compuesta, en el otro video o en el video anterior. Pero es eso, la probabilidad de A intersección B. Ya lo hemos estado viendo. Algunas otras reglas de cálculo que pueden ser útiles, que salen de todas estas formulitas que ya vimos, pues la probabilidad el complemento de A, pues es simplemente 1 menos la probabilidad de A. ¿Por qué? Porque el complemento de A es todo lo que no está, la probabilidad del complemento A es todo lo que no está en A. Entonces es 1 menos la probabilidad de A. La probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección AB, ya lo vimos. Este desaparece o se hace cero cuando mis eventos son mutuamente excluyentes, es decir, que no pueden suceder al mismo tiempo y entonces no hay una intersección. La probabilidad de A intersección B, y entonces esta la sacamos de la fórmula de probabilidad condicional, es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B dado A. O también podría ser la probabilidad de B por la probabilidad de A dado B, ¿sale? Aquí depende qué es lo que les estén preguntando, porque recuerden que sobre la condicional
este es lo que va a cambiar, si la probabilidad de A o la probabilidad de B, dividiendo en la fórmula de la probabilidad condicional. Bueno, ¿qué más tenemos aquí? Esos nada más son algunos ejemplos con el diagrama de Venn. También podemos hacerlo muy práctico con las tablas de contingencia. Las tablas de contingencia es como una tabla de frecuencia que también ya revisamos. Por ejemplo, yo aquí tengo dos variables, la menopausia y la clasificación de la Organización Mundial de la Salud respecto a una condición que tiene que ver con los huesos, ¿no? Y entonces, en menopausia yo tengo dos posibles respuestas, no y sí. En clasificación yo tengo tres, normal, osteopenia y osteoporosis, ¿sale? Entonces, es una tabla de frecuencias en donde yo, por ejemplo, tengo cuántos normales tengo, 469, cuántos con osteopenia, 467, con osteoporosis 64. ¿Cuántas mujeres con menopausia? 303 y que no tienen menopausia, 303 y con menopausia 697. Es una tabla de contingencia. Si yo dijera cuántas tienen menopausia y tienen osteoporosis, simplemente puedo verlo aquí directamente. Osteoporosis y menopausia son 58. Y en total yo tengo 1000, ¿no? Que será la sumatoria de todo lo que tengo. Entonces, de aquí yo ya puedo sacar probabilidades de forma relativamente sencilla. Vamos a ver, por ejemplo, las preguntas. ¿Cuál es la probabilidad de que una mujer tenga osteoporosis? Pues va a ser muy sencillo. Sería 64, que son las que tienen osteoporosis, entre mi total, que van a ser 1000, ¿no? Entonces, ahí está, 64 entre 1000, 0.064 o 6.4%. De hecho, esto es una probabilidad frecuentista, ¿no? También hablamos de eso en el video pasado. ¿Cuál es la probabilidad de que una mujer no tenga osteoporosis? Aquí lo podemos manejar de esta forma. No osteoporosis sería como el evento complemento, es decir, todo lo que no está en osteoporosis. Entonces, ¿cuánto es todo lo que no está en osteoporosis? Pues simplemente podría ser 1 menos las que sí tienen osteoporosis, y entonces me daría 0.936 o igual a 900 a 0.93.6%. Entonces, así es una forma de sacarla. O también la otra forma de sacarla es sumar las que son normales, las que tienen osteopenia, la suman y entre 1000 y les debe de dar también lo mismo, 0.936 o 93.6%. Cualquiera de las dos formas, o sea, cualquiera de los dos caminos, es correcto y es exactamente lo mismo. ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, probabilidad de tener osteopenia u osteoporosis. Entonces, si se fijan, aquí ya estamos hablando de una probabilidad compuesta, que suceda uno u otro, ¿sale? No estamos hablando que ocurran al mismo tiempo, sino que suceda uno u otro. Entonces, siguiendo las reglitas que ya vimos, entonces yo tendría que sería una probabilidad unión, es decir, ¿cuál es la probabilidad de la unión osteopenia-osteoporosis? Pues es igual a la probabilidad de que tenga osteopenia más la probabilidad de que tenga osteoporosis menos la probabilidad de la intersección osteopenia-osteoporosis. Pero si se fijan aquí, este último término de la intersección yo lo puedo eliminar, de hecho ya no aparece aquí. Es decir, la probabilidad de que tenga osteopenia, 467 entre 1000. Más la probabilidad de que tenga osteoporosis, 64 entre 1000. ¿Cuál sería la probabilidad de la intersección? Pues no tengo intersección porque estos eventos son mutuamente excluyentes. Yo no puedo tener en una misma persona osteoporosis y osteopenia. Tiene uno o tiene otro. Y entonces por eso dice que son sucesos disjuntos. Es lo mismo que sucesos o eventos mutuamente excluyentes. ¿Sale? Es exactamente lo mismo. Es decir, osteopenia y osteoporosis no pueden ocurrir al mismo tiempo. Son igual a cero. Entonces, por eso simplemente utilicé la fórmula de la probabilidad de A más la probabilidad de B y listo. Eso me da .531. Vamos a ver, sin embargo, este ejemplo. La probabilidad de tener osteoporosis o menopausia, ¿sale? Nuevamente son uno o el otro, no los dos juntos. ¿Qué tengo que hacer? Pues usar nuevamente la fórmula de la adición, como la que tengo arriba, pero ahora tendré que poner entonces
la probabilidad de la unión osteoporosis-menopausia, que sería igual a la probabilidad de osteoporosis, es decir, ¿quiénes tienen osteoporosis? 64 entre 1000, más la probabilidad de menopausia. Menopausia son 697 entre 1000, pero aquí sí tengo yo una intersección, si se fijan, sí puedo tener personas que tengan osteoporosis y que tengan al mismo tiempo menopausia. Y entonces aquí sí tengo que restarle esa probabilidad, es decir, la probabilidad de la intersección, es decir, la probabilidad de la intersección osteoporosis y menopausia, cuando ocurren los dos al mismo tiempo. Entonces, por eso tengo aquí la probabilidad de A, la probabilidad de B, menos la probabilidad de la intersección. Y yo la puedo ver bien fácil aquí en la tabla, ¿no? Porque es en donde se están cruzando las dos características. Entonces sería menos 58 entre 1000 y yo lo que obtengo es menos punto menos, ya le quedamos que no había menos. Lo que obtengo es punto 703, sería la probabilidad, o 70.3%, lo mismo. Y entonces, porque no son sucesos o eventos disjuntos, es decir, eventos o sucesos mutuamente excluyentes. Aquí sí pueden ocurrir los dos al mismo tiempo, ¿sale? Entonces, si se fijan aquí en las tablas, podemos verlo de forma sencilla, de forma rápido, inclusive ver de cuáles sí hay intersección, cuáles no hay intersección, cuáles son excluyentes, cuáles no. Y inclusive tener probabilidades que a simple vista podemos ver muy rápidamente, ¿no? El de la intersección pues es 58 entre 1000, osteoporosis 64 entre 1000, menopausia 697 entre 1000, ¿sale? Cuando yo ya tengo este tipo de tablas que me tienen organizada y resumida la información, que finalmente es eh, una tabla de frecuencias. Entonces otra pregunta, ¿cuál sería la probabilidad de una mujer normal? Y entonces aquí tengo mujer normal, ¿no? ¿Cuántas mujeres normales tengo? 469. Entonces, obviamente, el total, que sería 1000, que me va a dar 0.469 o 46.9%. Si se fijan, pues es muy rápido sacar aquí la probabilidad. Otro camino de hacerlo, pero bueno, aquí no tiene mucho caso, pero igual podríamos hacerlo. Ustedes ya sacaron la probabilidad arriba de las que tienen osteoporosis y osteopenia. Y entonces pueden sacar el evento complementario, es decir, 1 menos la probabilidad de lo que ustedes ya calcularon aquí arriba, que es osteopenia y osteoporosis. Entonces 1 menos el punto 531 que ya habían calculado acá es igual a punto 469. Lo más fácil pues era obviamente directamente ver las normales, pero este otro camino es posible y también pues sirve para que vean que efectivamente se cumplen estas características. Ok, y luego tenemos, si es menopáusica, la probabilidad de osteoporosis. Si se fijan, esta está planteada ya como una probabilidad condicional. Si es menopáusica, ¿cuál es la probabilidad de que tenga osteoporosis? Es decir, yo ya no tomo a todo el grupo de mujeres a las 1000, simplemente voy a reducirlo a mi grupo solamente de menopáusicas. Entonces es una probabilidad condicional, ¿sale? Entonces ya no tomo a las 1000, voy a tomar solamente a las menopáusicas, que son 697 mujeres. ¿Cómo lo puedo representar? Con una condicional, que sería, ¿cuál es la probabilidad de que tenga osteoporosis dado menopausia? ¿No? Que es exactamente lo mismo que está en el enunciado de arriba en verde, ¿sale? Y aquí ni siquiera pues tengo que aplicar la formulita, digo, si aplican la fórmula, bueno, de hecho están aplicando la fórmula, ¿no? Pero me refiero a que rápidamente identifican cuál es la intersección, 58, esto es la intersección. Si ustedes hicieran o pusieran primero la fórmula antes de sustituir, pues aquí lo que tienen es la probabilidad de la intersección. ¿Cuánto es la intersección? 58. ¿Cuánto es la probabilidad de A? 697. Me van a decir, pero ahí le falta un número, profe, porque la probabilidad de la intersección no es 58, es 58 entre 1000. Y la probabilidad de menopausia no es 697, es 697 entre 1000. Efectivamente, tienen razón, pero a la hora que ustedes
hacen la operación, y seguramente se acuerdan, lo habrán visto en alguna ocasión por la ley de la tortilla, pues simplemente los miles, pues en este caso se eliminarían, ¿no? Bueno, no se eliminan, pero a la hora de hacer el cálculo es lo mismo que si ustedes pusieran 58 entre 697, les va a dar 0.083. Y si no están muy convencidos, pues háganlo así. Hagan 58 entre 1000 entre 697 entre 1000, les va a dar el 0.083, ¿sale? Entonces, por eso lo simplifiqué aquí, pero muchas veces de repente como que se me sacan de onda y dicen, ah, caray, no sería lo correcto poner 58 entre 1000, sí, pero es lo mismo que tú pongas así, ¿sale? No pasa absolutamente nada. Y bueno, vamos a ver entonces la probabilidad de menopausia y osteoporosis. Es decir, esto sí ya es una intersección. Aquí lo tenemos, probabilidad menopausia, intersección, osteoporosis. Y entonces aquí sí le pongo 58 entre 1000, ¿sale? Entonces acá arriba tuve que haber puesto, digo, para que quedara así completo como es, 58 entre 1000 entre 697 entre 1000, ¿sale? Pero el resultado al final de cuentas es igual, 0.083. Entonces la probabilidad de menopausia y osteoporosis, es decir, que ocurra al mismo tiempo, pues aquí lo tengo, ¿sale? 58 entre el total, que son 1000, ¿sale? Entonces, si se fijan aquí en las tablas de contingencia, rápidamente podemos observar los valores de la probabilidad, ¿no? Y darnos cuenta, les decía, de si son eventos conjuntos, o más bien si son eventos excluyentes o no excluyentes, y son bastante prácticas estas tablas de contingencia. Miren, hay otra forma, ¿no? Que bueno, eso es por la formulita de lo que teníamos en una de las que de la ley de multiplicación, ¿no? Que despejábamos de la fórmula de la probabilidad condicional. Pueden hacer esto, pero el resultado va a ser exactamente lo mismo. Entonces, si se fijan, hay varios caminos, o sea, no se cierren a que de repente, es lo que veo que sucede a veces, que se cierran a que no les cuadra a lo mejor la fórmula y dicen, híjole, ¿y aquí cómo le hago? Hay diferentes caminos, porque si ustedes ya saben las probabilidades de ciertos eventos, con esos pueden, digamos, jugar un poco o reacomodar mediante estas leyes de multiplicación, la de adición, reacomodar para que entonces ustedes obtengan o puedan obtener el resultado que están buscando, ¿sale? Entonces, hay varios caminos, no les voy a poner uno en particular mal, siempre y cuando tenga alguna lógica, ¿no? Si de repente me sacan un resultado de la manga, en donde yo no vea que aplicaron una lógica en particular, o el procedimiento, alguno de estos caminos que son los correctos, pues entonces sí sería más un golpe de suerte que otra cosa, ¿no? Entonces ahí sí no estaría muy bien eso. Bueno, entonces esas serían, digamos, unos ejemplitos con las tablas de contingencia, les decía, muy sencillos de visualizar. Ok, bueno, vamos a ver qué continúa. Ah, bueno, es otra probabilidad condicional, otro ejemplo de probabilidad condicional. Dice, si tiene osteoporosis, la probabilidad de menopausia. Entonces, si fijan, aquí ya estamos cambiando el grupo sobre lo que nosotros estamos haciendo o calculando la probabilidad. Nuevamente, ya no es sobre las 1000 personas, solamente es sobre el grupo que tiene osteoporosis. Entonces, si tiene osteoporosis, ¿cuál es la probabilidad de que tenga entonces menopausia? Entonces, es una condicional nuevamente, que yo lo puedo representar así. La probabilidad de menopausia dada osteoporosis, es decir, la probabilidad de menopausia una vez que ocurrió osteoporosis, que es lo mismo que yo tengo acá arriba en forma de oración, sería 58 entre 64, que es lo mismo, les decía, como en el ejemplo anterior, poner 58 entre 1000 entre 64 entre 1000, porque recuerden que la fórmula es intersección o la probabilidad de la intersección, en este caso sería menopausia osteoporosis, entre la probabilidad de la osteoporosis. Entonces, si ustedes lo quieren poner completo, sería 58 entre 1000 entre 64 entre 1000, o simplificado, 58 entre 64.906 o 90.6%, ¿sale? También si lo quieren representar en forma de
porcentaje es correcto. Y aquí viene, aquí ya está un poquito más, bueno, no está complicado, simplemente les cambian un poquito la probabilidad, porque ya no es sobre uno solo, ¿no? Porque les dicen probabilidad de menopausia y no osteoporosis, pero también está sencillo. ¿Cuál es la probabilidad de menopausia? Bueno, la probabilidad de menopausia son estas que yo tengo aquí, en esta columna. Pero ya no me está preguntando probabilidad de menopausia y normal, o la probabilidad de menopausia y osteoporosis, o la probabilidad de menopausia y osteopenia. Lo que me pregunta es la probabilidad de menopausia y no osteoporosis. ¿Qué es la probabilidad de, bueno, más bien primero, qué es no osteoporosis? No osteoporosis es normal y osteopenia, ¿sale? Eso es no osteoporosis. Y lo que sería más o menos, si ustedes lo quieren ver, el evento complemento de osteoporosis. Pues, ¿qué es lo que es el complemento de osteoporosis? Todo lo que no es osteoporosis, es decir, normal y osteopenia. Entonces es lo mismo, nada más que aquí tenemos que sumar estos dos por la forma en cómo nos lo están preguntando o el tipo de probabilidad que nos están preguntando. Entonces, pues simplemente seguirías nuevamente sobre los 1000, eso sí no va a cambiar porque es no es una probabilidad condicional, entonces probabilidad de la intersección menopausia no osteoporosis, que es exactamente lo que les estoy preguntando en la oración de aquí arriba, pues serían 280 más 359, es decir, 639 entre 1000, ¿sale? Y entonces es 0.639 o 63.9%. Si se fijan aquí solamente pues fue sumar estos dos porque son los que corresponden a no osteoporosis. Simplemente es eso, ¿sale? Entonces, y si se fijan, eh, aquí por eso es muy importante lo que les decía en unas diapositivas también anteriores, no confundir la intersección con la condicional, porque aquí les estoy hablando simplemente de o sea, una probabilidad sobre el total de la muestra, no como en los otros casos en que en la probabilidad se sacaba solamente sobre un grupo, por ejemplo, sobre los que tenían menopausia. Entonces no es lo mismo, por ejemplo, preguntarles la probabilidad de menopausia y osteoporosis a preguntarles cuál es la probabilidad de menopausia en los que no tienen osteoporosis, porque ahí ya cambia entonces, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado con eso nada más en cómo se están planteando las preguntas. Ya sea inclusive que se las planteen en forma de nomenclatura, así que ustedes deberían de saber leerlas o qué significa esto, ¿no? Ustedes ya deberían de saber que la probabilidad de intersección menopausia no osteoporosis significa la probabilidad de menopausia y no osteoporosis, es decir, que los dos ocurren al mismo tiempo. Entonces, esas cosillas son las que de repente creo que es nada más lo que les falla, que se confunden de repente si les dicen menopausia y osteoporosis, menopausia o osteoporosis, o menopausia intersección osteoporosis, y como que a veces se sacan un poquito de onda, pero entonces hay que saber que hay diferentes formas de expresarnos para pedir la misma probabilidad, ¿sale? Simplemente son formas de expresarlo, ya sea que lo hagamos con una oración como esta o que lo hagamos como con la nomenclatura de acá y qué es lo que significa, ¿sale? Aquí viene otra, si tiene no osteoporosis, la probabilidad de no menopausia. Eh, Vamos a ver, esta entonces es, si no tiene osteoporosis, la probabilidad de no menopausia. Es una condicional también. Si se fijan aquí ya estamos cambiando el grupo a no osteoporosis. ¿Quiénes son nuevamente los que no tienen osteoporosis? Ya no son los 1000. Los que no tienen osteoporosis serían, a ver si esto se mueve acá. Si no tiene osteoporosis, la probabilidad de no menopausia. Entonces se mueve sobre el total de las ¿quiénes son las que no tienen osteoporosis? Por los normales y la osteopenia. Entonces, en lugar de ser 1000, solamente sería este grupo de 469 más 467. Y los que no tienen la menopausia, pues serían estos que están aquí en este circulito rojo, ¿no? Que es un poquito movido, pero serían esas entonces. Entonces, es una condicional, la probabilidad no menopausia en osteoporosis. Igual, si ustedes quieren poner completo, 297,
que sería 189 más 108, por eso 297 es la intersección, entre 1000 entre los 936. ¿De dónde salen los 936? De la suma de 469 y 467. ¿Sale? Porque solamente estoy haciendo, ya no lo estoy haciendo sobre el total de los 1000, solamente lo estoy haciendo sobre los que no tienen osteoporosis. ¿Quiénes no tienen osteoporosis? Pues las personas normales, que son 469, y las personas que tienen osteopenia, que son 467. Por eso lo divido entre 936. Y entonces el resultado es 0.317. Entonces, si se fijan, nada más es saber interpretar, saber bien qué es lo que les están preguntando. Inclusive aquí les decía, en las tablas de contingencia pueden ver muchos datos de forma muy, muy sencilla. Y luego, bueno, podemos tener independencia de sucesos, es nada más un concepto que luego también estaremos revisando, que es importante. Que es, por ejemplo, cuando uno de los eventos no tiene efecto sobre el otro. Eso significa que sean independientes. Es decir, que cuando ocurre uno, al otro no le pasa nada. Por ejemplo, es como decir en algunos de estos condicionales: ¿qué pasa si mi probabilidad, cuál sería la probabilidad de no menopausia cuando no tengo osteoporosis? Y si esa probabilidad es igual a la probabilidad simplemente de no tener menopausia, quiere decir que son eventos independientes, porque yo cuando lo estoy haciendo con una condicional o cuando lo estoy cambiando de grupo, digamos, si no hay ningún cambio en mi probabilidad, el resultado es el mismo, eso quiere decir que son independientes, ¿sale? Y eso pues es cuando yo hago preguntas de probabilidad sobre eventos que son mutuamente excluyentes también, o que pueden ser mutuamente excluyentes, ¿sale? Porque uno no va a afectar al otro. Es decir, si ocurre uno, al otro le va a dar igual, y entonces obtendría yo el mismo resultado. Una forma de ver si hay independencia o no, que lo pueden ver, les digo, o sea, realmente lo pueden ver aquí en las tablas de contingencia, pueden ver cuáles son independientes y cuáles no son independientes, pero una forma de hacerlo matemáticamente es haciendo estas igualdades. Si la probabilidad de A, una vez o dado B, es igual a la probabilidad de A, o que la probabilidad de A intersección B sea igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B, eso quiere decir, o si nos dan resultados iguales, pues es que A es independiente de B. Entonces es una forma de comprobarlo matemáticamente. Y les repito, ¿qué significa eso? Que pues cuando yo hago la suposición o el cálculo más bien sobre el otro evento, pues no le va a afectar el valor de la probabilidad, va a seguir siendo el mismo. Por eso tengo esos resultados. De hecho, les decía, se puede ver muy fácilmente aquí en las tablas de contingencia también. Vamos a ver el ejemplo. Nos podrían preguntar, ¿menopausia y osteoporosis son independientes? Entonces, una forma de hacerlo sería checando, por ejemplo, la probabilidad de la osteoporosis, pues es 0.064. ¿Cuál es la probabilidad de osteoporosis cuando tienen menopausia? Pues es 0.98. Si se fijan, el valor de la probabilidad cambió. Otra forma de verlo quiere decir que al decir que son dependientes o que no son independientes, eso quiere decir que si hay una relación entre las personas que tienen osteoporosis y las personas que tienen menopausia. Eso realmente es lo que estamos tratando de decir cuando nos referimos a eventos independientes, ¿no? Que hay una relación, cuando ocurre uno, pues el otro también tiene una cierta probabilidad a ocurrir, ¿sale? Entonces aquí lo podemos ver, no son independientes porque no son iguales esto. Si yo lo quisiera igualar con esta, que sería esta, pues no son iguales, ¿sale? La condicional es diferente a la pura probabilidad de la osteoporosis. Entonces, 0.064 y 0.98 es diferente. Entonces, no son independientes. Y les digo, ¿qué quiere decir eso que no sean independientes? Que una no afecta a la otra, pues que no tienen relación.
Es decir, luego vamos a ver eso, ¿no? Tienen, ya es una cosa diferente, pero que luego vamos a revisar cuando hablemos a lo mejor un poquito de correlaciones, ¿sale? Otra forma de hacerlo pues es aplicando la otra igualdad que teníamos en la otra diapositiva y si se fijan también nos da diferente, o sea, son dos formas de hacerlo, pero al final de cuentas el resultado que tenemos es lo mismo, es decir, que estas dos igualdad o que estas dos respuestas son diferentes, entonces al ser diferentes significa que no son independientes. ¿Qué les digo? Pues ustedes pueden verlo aquí en la tabla, ¿no? O sea, si hay una relación entre las personas que tienen osteoporosis y las que no tienen la osteoporosis, o más bien en las que tienen la menopausia, ¿sale? Si hay una relación en esas dos características. Bueno, le voy a dejar aquí el video porque vamos a hablar de... sí, le vamos a dejar hasta aquí para en otro tema, en otro video, ya empezar a hablar acerca de el teorema de Bayes y para que esté fresco esto que les voy a explicar del sistema exhaustivo y excluyente, que es algo parecido también que ya comentamos en la primera unidad de cuando formábamos intervalos. Recuerden el concepto que les di o la explicación que les di cuando armábamos los intervalos en las tablas de frecuencias agrupadas, que tenían que ser estos intervalos exclusivos y excluyentes, es decir, que no podía yo repetir resultados o valores en dos intervalos diferentes, por ejemplo, pero tampoco podía dejar resultados fuera de los intervalos. Entonces voy a comenzar con eso el siguiente video para ya luego platicarles acerca del teorema de Bayes también. Entonces voy a quitar esto tantito de aquí. Vamos a ver, nada más si me pueden ver la grabación de video. Acá voy a estar. Ok, les digo, bueno, entiendo que sí puede ser un poquito, a lo mejor revoltoso, ¿no? A lo mejor mucha información, pero va a quedar más claro con los ejercicios, ¿no? Ahí en los ejercicios ustedes van a ver a qué no le están entendiendo bien y a qué sí. Y en la sesión de Meet, ahí si quieren resuelvo más problemas, más ejercicios, y así ya sirve que ustedes me preguntan y entonces es más sencillo saber qué parte no a lo mejor está quedando muy bien entendida, ¿sale? Entonces, bueno, hasta aquí le dejo el video para no hacerlo tan largo. Lea, bueno, véanlo si es necesario más de una vez para que si algo no quedó claro, pues también si se les escapó algún detalle, pues es la ventaja de tener el video. Y también, pues pueden revisar los libros, ¿no? Ya les compartí un par de libros en donde pueden revisar estos temas, ¿sale? Entonces, no le dejen toda la chamba al profesor, por favor, ¿sale? Entonces, hay que ponerse a estudiar un poquito. Bueno, los dejo entonces, nos vemos en el siguiente video o primero en la sesión de Meet en vivo. Hasta luego.